Hola, mi nombre es Ángelo Olarte Saco, soy asociado principal del área de Derecho Civil, Arbitrajes y Prevención y Solución de Controversias del Estudio Rubio Leguía Norman. Soy egresado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, he finalizado los cursos de maestría de Derecho Civil de la misma casa de estudios y soy ex miembro de la Asociación Civil Ius et Veritas. La primera pregunta es, dentro de la responsabilidad civil, ¿qué son los daños patrimoniales? Para entender los daños patrimoniales, creo que antes debo anotar y destacar algo que es de conocimiento general, y es que el daño resulta ser el elemento o componente más importante de la responsabilidad civil, el protagonista. Sin el daño no podríamos hablar de esta institución. Para efectos prácticos, podemos decir que la responsabilidad civil es el instituto o mecanismo que permite trasladar el valor del daño de un sujeto hacia otro, porque le impone al agente causante del daño la obligación de resarcir al perjudicado, usualmente por un monto dinerario equivalente al menoscabo sufrido. Como apuntaba el recordado profesor Felipe Sterling, la responsabilidad es la técnica de tutela de intereses y derechos que tiene como objetivo imponer al responsable del daño la obligación de reparar justamente los daños ocasionados. Nada más ni nada menos. En esta línea queda claro que el daño es el elemento central de la responsabilidad, pues solo cuando se acredite su existencia estaremos ante un supuesto que genere la obligación de resarcir. Dicho en otras palabras, si no hay daño, no hay derecho a resarcimiento, o deber de indemnizar como estamos acostumbrados a decirlo. Ahora bien, no cualquier tipo de daño es merecedor de la tutela descrita. La doctrina mayoritaria reconoce que el único daño indemnizable o resarcible es el daño cierto, esto es, aquel daño cuya existencia y cuantía también puede ser constatada, ya sea en el presente o en el futuro, lo que descarta cualquier posibilidad de indemnizar daños hipotéticos o eventuales. Como expresaba Bustamante Alsina, la mera posibilidad de que ocurra un perjuicio no autoriza a reclamar un resarcimiento. El ordenamiento peruano no es ajeno a este entendimiento. Por ejemplo, el artículo 1321 del Código Civil dice que el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sean consecuencia inmediata y directa y la inejecución, ¿no? También tenemos el artículo 1331 que indica que la prueba de los daños y de su cuantía corresponde al perjudicado. Bajo este preludio, que no ha sido corto, y concentrándome en la pregunta, debo decir que los daños se clasifican habitualmente de dos maneras, como daños patrimoniales o materiales y daños extrapatrimoniales o inmateriales. Para el presente caso, limitaré la respuesta sobre los primeros, por ser el tipo de daño consultado. En sencillo, el daño patrimonial es la lesión a derechos de naturaleza económica. Usualmente, y tal como lo recoge el artículo 1321 del Código Civil, el daño patrimonial se suele subclasificar en daño emergente y lucro cesante. Como segunda pregunta, ¿cuándo se configura un daño emergente y lucro cesante? El primero se da por la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado, es decir, por la llamada disminución o decremento de la esfera patrimonial, mientras que el segundo se presenta por el no incremento del patrimonio de la víctima como consecuencia del evento dañoso, como lo identificaba Juan Espinosa, la ganancia neta dejada de percibir. En otras palabras, los daños patrimoniales resarcibles son el daño emergente, entendido como la pérdida monetaria o el deterioro de bienes que pertenecen al sujeto dañado, mientras que el lucro cesante debe ser entendido como esta ganancia, utilidad o rédito frustrado, que si bien es futuro, no deja de ser cierto en cuanto a su percepción para quien se vio afectado por el evento dañoso. Por eso, como respondimos al inicio, el derecho no ampara daños eventuales o hipotéticos.
¿Cómo se acredita la existencia y cuantía del daño emergente y del lucro cesante? Bien recuerdo que en mis clases de la maestría con el profesor Leitzer León, él nos decía que sobre el daño emergente no hay o no debería de haber mayores inconvenientes para su acreditación. Este se demuestra contablemente o mediante documentos que acrediten la realización o provisión de gastos destinados a la reposición del bien o del activo menoscabado. Quien alegue que ha sufrido un daño emergente y quiera reclamar su resarcimiento debe estar en la capacidad de probar que el bien afectado era suyo, es decir, que era parte de su patrimonio y que, como consecuencia del evento dañoso, este se ha perdido, se ha siniestrado y evidentemente que eso representa una disminución del acervo patrimonial. En cambio, para el lucro cesante, el mismo profesor León nos apuntaba que en la práctica nacional se solía confundir el lucro como pérdida de ingresos de un sujeto, cuando en estricto solo debe responder a la pérdida de la utilidad o la ganancia neta dejada de percibir. En otras palabras, el lucro es el ingreso menos los gastos. Los gastos son aquellos que se requieren realizar precisamente para producir y mantener la fuente de ingreso y obtener un rédito o utilidad. Por lo tanto, a diferencia del daño emergente, en el caso del lucro cesante, lo que se debe acreditar es justamente cuál es la utilidad o ganancia neta que se ha dejado de percibir como consecuencia del evento dañoso. Esto nos distingue de lo que se entiende por daño emergente, donde no estamos hablando de una utilidad o un rédito, sino de una disminución patrimonial sobre bienes que ya existen en el patrimonio de la víctima del evento dañoso.